Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a charlar sobre lo que los niños aprenden, lo que viven. Quédate que ya vamos a empezar. Tema súper interesante, un tema súper interesante. Buenas, se está uniendo la gente. Ahí el huerto, muy bien. Muy buen día. Bien, es una charla súper interesante la que vamos a tener hoy. Es sobre los niños. Realmente hoy tenemos mucho para hablar. Ahora Sara, bueno, se están uniendo. Mucho para hablar. Es muy lindo. Igual va a ser una charla. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a hablar no es para juzgar a nadie, sino es para aportar, tomar lo mejor de, mm, de un poco de mi experiencia con niños bueno, la información y la capacitación que he trabajado con niños y un poquito de todo lo que hay en el mundo sobre información de niños. Este, y obviamente cada uno tiene también su propia experiencia. Buen día, Sara. Una de las... estaba pensando, justo antes de entrar en el vivo, que parte de mi experiencia en la enseñanza inicialmente fueron con niños. Y puedo hablar de los niños de antes del año 2000, hace un montón que enseño, y los niños después del año 2000. Creo que yo hice una pausa en enseñanza de niños por el 2010 y piquito largo, y unos cuantos años sin enseñar a niños, y luego volví a enseñar a niños. Entonces me encontré con, obviamente, niños, nuevos niños, más allá de que siempre va a haber niños, generaciones nuevas de niños, ¿no? Así que bueno, las ideas generales de esta charla van a ser eh, el cerebro del niño, los ejemplos versus las palabras, el impacto de un entorno negativo, el poder transformador de un entorno positivo, preguntas de reflexión y obviamente sugerencias útiles. ¿Sí? Siempre las sugerencias desde la experiencia de uno, de la formación y obviamente sin juzgar a nadie. Entonces vamos a ir introduciéndonos. Entonces, esta charla más que nada está dedicada en principio fundamental a la crianza y el desarrollo de los niños. Porque los niños siempre van a aprender lo que viven, van a ir forjando su experiencia. Entonces, cada experiencia que tienen, cada interacción, cada ambiente en que los niños se desarrollan, sobre todo los que comparten más asiduo, siempre van a dejar una huella, y muy profunda, sobre todo en su personalidad y obviamente en la forma de ver al mundo. Entonces, vamos a charlar cómo lo que vive un niño puede moldear y forjar lo que va a poder llegar a ser. Muy importante, sobre todo para aquellos que están criando niños, sobre los que son papás, los que son mamás, los que trabajan con niños o los que están a cargo de niños. ¿No? Hablando de niños, a ver, podemos hablar por lo menos, más o menos, niños hasta los 10, 11 años hoy. Entonces, pero igual siempre podemos hablar niños tardíos también. Pero bueno, hablemos de los más pequeñitos, sobre todo. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar del cerebro del niño. El cerebro del niño, cuando nace, más allá que ya tiene algunas experiencias vividas en la panza de la mamá, de la mamita, la experiencia de la mamá es una sucursal que le transmite todas sus vivencias, el entorno donde está la mamá también transmite, la energía se transmite. ¿Sí?
es así, es simple. Las buenas vibras, las malas vibras, como dicen algunos, se transmiten y el niño dentro de la panza las recibe también. Entonces también es muy importante el entorno de la mamá gestante. No vamos a entrar en esto, no vamos a meter nos vamos a ir desviando por las ramas, pero el cerebro del niño es, imagínense, una esponja nueva, que a medida que va transitando su día fuera, obviamente ya fuera de la mamá, empieza a ir grabando. Y graba todo graba. Lo bueno y lo malo. Entonces, y si eso se repite, se va repitiendo, entonces el cerebro lo va grabando como más, con una impronta más fuerte. El cerebro del niño nace en una frecuencia hasta aproximadamente los 6 años, está en una frecuencia alfa, que es una frecuencia de aprendizaje. Entonces todo lo aprende, por eso los niños se va llenando hasta una vez que después cuando se llena hay que saber otros principios para poder trabajar con eso. Pero el cerebro del niño es como una hoja en blanco que se va llenando de acuerdo a lo que va viviendo, ¿no? Por eso las vivencias del niño son muy importantes. El cuidado de los papás también. ¿Sí? Por eso es importante, bueno, hay un montón de cosas, de aspectos a tener en cuenta cuando hablamos del cerebro del niño. No solamente del cerebro, sino en su experiencia general. Un entorno de amor o un entorno de miedo. Es muy simple. Un entorno de amor, el niño va a crecer mucho mejor que un entorno de miedo. No hay que darle muchas vueltas, es muy de sentido común. Bien. El siguiente punto son, yo lo llamo los ejemplos, el ejemplo versus las palabras. Entonces, esto lo defino con una pequeña frase. 1 gramo de ejemplo vale más que 1 kilo de palabras. Entonces, el niño generalmente, sobre todo ya cuando es un poquito más grande, va a aprender con ejemplos. Por más que le digamos las cosas como son, pero si yo le muestro otra cosa, entonces él va a aprender, es más fácil que aprenda con ejemplos. Por eso a los niños es lindo, en la imagen difusión que yo hice de esta charla, había un papá enseñándole a amasar a un niño. Entonces, el ejemplo del padre, el maestro, con el alumno, ¿no? Los papás somos eso, somos maestros con alumnos nuevos. Si lo llevamos a la línea del arte marcial, sería el maestro y el cinturón blanco, ¿no? Y hay una impronta que siempre se dice, ¿no? Que uno debe transitar la vida como si fuese un cinturón blanco siempre, con ansias de aprender y de mejorar. Eso es muy importante. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta con los quienes estamos rodeados de niños, tenemos niños, ya sea hijos o en nuestro ambiente, los ejemplos que damos. Por ejemplo, queremos que nuestros hijos sean saludables, la máxima de todo padre, ¿no? Que nuestros hijos tengan salud, muy importante. Ahora, en mi día a día, yo como papá, ¿qué les muestro? Atento a aquellos quienes tienen hábitos que no son saludables. Beber, alcohol sobre todo, bueno, o también, bebidas que no son saludables, gaseosas, bueno, más allá de que uno lo pueda hacer. Pero tengan en cuenta eso. Si yo le muestro a mis hijos que tomo gaseosa, que tomo la gaseosa de la famosa marca, que es negra, imagínense, los chicos también van a tomar. Y si yo creo que es sano, se lo voy a dar. Pero tenemos que también entender que muchas veces las personas no saben si es sano o no. Entonces, la transmisión va a ser subjetiva, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es desde la información que nosotros sabemos que es negativa. Si yo fumo y se los vuelvo y fumo delante de mis hijos, sobre todo cuando son chiquitos,
¿cómo le voy a decir que no fumen o cómo le voy a enseñar que el cigarrillo es tóxico, que es malo para la salud, cuando yo lo hago? Recuerden que para los niños, los padres son el referente máximo, o la persona que los cría, es el referente máximo. Entonces, si toma alcohol, toma cerveza, toma vino, fuma otras cosas y otras cosas adelante del niño, de malos hábitos estamos hablando, el niño después es muy difícil. Puede pasar otra cosa también, que sea opuesto, totalmente opuesto a eso que hace su papá o su mamá, dependiendo de un montón de otros factores. Dependiendo de un montón de otros factores. Pero sí tiene mucho que ver lo que yo hago. Muchas veces en las reuniones sociales, vamos a los cumpleaños, a las fiestas, últimamente pasamos las fiestas, y bueno, los hábitos de esas fiestas, las bebidas, ciertos hábitos en esas fiestas que no son buenos, y los niños lo ven. Entonces los niños lo van aprendiendo y lo hacen normal, lo vuelven algo normal, vuelven algo normal, que por ejemplo, algo muy común, ¿no? Las drogas sociales aprobadas, el cigarrillo y el alcohol, por ejemplo, lo ven como algo común, y que todos hemos pasado por eso hasta que tenemos la posibilidad de tomar conciencia, reconocer nuestros errores, reconocer que no hemos sabido actuar en consecuencia, o porque no sabíamos, o porque muchas veces hay gente que no le importa y lo hace igual, y eso tiene consecuencias después en el niño, ¿no? En el adulto que se va a transformar ese niño. Entonces, un gramo de ejemplo siempre vale mucho más que un kilo de palabras. Entonces, si yo quiero un niño que sea un hombre bien a futuro, tengo que mostrarle desde mi posición. Después obviamente va a tener el entorno de la sociedad, el entorno de lo que se relacione, que también tiene mucha incidencia en el adulto que se va a transformar este niño. Bien, realmente da mucho para hablar, pero bueno, hablemos lo más importante. Bueno, vamos a una de las partes que tenemos que tener mucha atención, que es el impacto de un entorno negativo. ¿Qué es lo que sucede en un niño cuando está en un entorno negativo? Hagamos una reflexión. Si el niño está relacionado en un entorno de negatividad, ¿cómo puede aprender confianza? ¿Cómo puede prosperar? ¿Cómo puede amar? Si está en un entorno negativo. El entorno negativo, si lo llevamos a la parte más de supervivencia, la parte más instintiva, si estamos en un entorno de miedo, el cuerpo se prepara, nuestro cerebro, el cerebro del niño, lo prepara siempre para lo peor. Entonces siempre va a estar preparado para luchar, para huir. Y en esa circunstancia, lo que menos quiere el cerebro es aprender cosas buenas. Está todo el tiempo esperando el peligro, esperando lo peor. Entonces se prepara. Obviamente que después aprende de esa experiencia, pero dentro de esa situación. Imagínense si fuese al revés. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que es muy, muy habitual en los niños? Y tal vez no sea hacia el niño, sino hacia los mayores, en los mayores. Ustedes hagan un entorno y llévenlo a lo que han vivido, o lo que ven en su cercanía, o viven en su propia casa. Esperemos que no. Entonces, las críticas constantes, por ejemplo, ¿no? Cuando a los niños se los critica constantemente, ¿qué es lo que esto enseña? Enseña a condenar. Van a ser duros consigo mismos y duros con los demás. Todo el tiempo criticando al niño, que no hace bien esto, que no hace bien lo otro, y si lo escucha, o si
yo critico a los demás, el niño aprende eso. El niño aprende eso. Entonces, la crítica constante genera eso, ¿no? Que sean muy duros con ellos mismos y también con los demás. Y acá viene también, ¿no? Porque lo podemos llevar, por ejemplo, algo muy común que es el chusmerío, hablar mal de los otros, hablar mal generalmente muchas veces, a veces pasa que el papá o la mamá habla mal del otro papá o de la otra mamá, ¿no? De su padre, le habla mal de su papá, porque tu papá esto, porque tu mamá esto. Entonces, todo eso no es muy bueno para el niño. La hostilidad, un ambiente hostil, siempre va a generar un ámbito, lo que yo les decía, ¿no? Un ámbito de pelea y conflicto. Todo el tiempo va a estar preparado para la pelea. Cualquier cosita, cualquier situación lo va a hacer reaccionar y va a estar preparado para defenderse. Entonces siempre va a estar en un ámbito, en su cerebro obviamente, de pelea y de conflicto. Entonces en un ambiente hostil, donde todo el tiempo hay pelea, donde todo el tiempo hay enojos, donde todo el tiempo hay gritos, lleva a esto, ¿no? Que el niño se genera el hábito de pelear todo el tiempo, porque es un medio natural. Entonces es como el pez en el agua, se va a empezar a naturalizar eso. Entonces pelear, gritar y generar conflicto se va a volver natural en el niño. Si el niño se cría en un ambiente donde hay miedo, ya sea que la mamá tiene miedo o todo el tiempo se lo esté amenazando, entonces el chico se va a alimentar su inseguridad y obviamente va también su cobardía. Entonces acá tenemos que ver esto después. En un ambiente donde hay mucho miedo, el niño crece miedoso. Entonces, o los niños. Les pasa a los adultos también, pero imagínense cuando nosotros creamos un niño que lo estamos forjando, acuérdense el cerebrito vacío, ¿no? que se está llenando y lo estamos llenando con esto. Entonces el niño se va a volver inseguro y se va a volver cobarde, va a tener cobardía. Otra de las cosas que es muy común es el ridículo, ¿no? Lo hacen sentir ridículos, cuando se le ríen, cuando se burlan del niño, le hacen pasar, lo hacen ver como ridículo. Generalmente los adultos hacen esto con los niños y también con otros grandes, ¿no? Entonces esto va a crear un niño tímido, un niño que no va a hacer nada porque tiene miedo a ser juzgado. Cuando el papá, por ejemplo, o la mamá es extremadamente estricto y juzga todo su hacer, cuando el niño hace algo y se lo muestra al papá o a la mamá y el papá, o eso está mal, o lo hace ver como que no sabe nada delante de otros, bueno, esto genera timidez, obviamente, y el miedo al rechazo. Entonces después va a haber niños que no hacen nada porque tienen miedo a ser rechazados o a pasar el ridículo. En los ambientes, ¿no? En los ambientes donde hay muchos celos, al niño el celo le enseña o lo hace crecer en un modo de envidia. El celo es inseguridad propia, ¿no? Un ambiente de miedo a la pérdida, generalmente. Muy relacionado a las personas. Entonces, en un ambiente de celos, las personas celosas que crían niños, sobre todo muy manifiestos, estamos hablando de cosas muy manifiestas, entonces los niños van a empezar a aprender lo que es la envidia. Bueno, dependiendo un montón de factores, esa envidia puede pasar a ya cosas más negativas. En un ambiente de vergüenza, donde hay mucha vergüenza, en un ambiente donde hay mucha vergüenza, el niño genera culpa.
y se genera una imagen negativa. Donde hay vergüenza, se genera culpa por ser, por ejemplo, podemos hacer algo así, ¿no? Cuando el niño es brillante o aprende muy rápido y tiene, por ejemplo, su mamá o su papá que no tienen esa capacidad, entonces se lo avergüenza, se lo ridiculiza. Entonces el niño empieza a ver eso que es inteligente con sus pares como algo negativo. Porque si él es mejor que sus padres o que su madre, por ejemplo, estamos hablando de ejemplos nada más, le va a generar una culpa. Porque si él es mejor que su papá se va a poner mal, entonces genera culpa. Y empieza a ver como una autoimagen negativa ser brillante. Esto como un ejemplo. Entonces, el mensaje de esto, hay mucho más, hay mucho más. Simplemente como una charla para hacerlos pensar y para hacerlos que puedan mover, o si conocen a alguien que puede ser útil esto también pasarlo después queda grabado, así que le pueden pasar tranquilamente el contacto. Entonces los niños que crecen en un ambiente negativo no desarrollan herramientas emocionales para enfrentar la vida de manera saludable. Todo ambiente negativo, todo ambiente de miedo no desarrolla herramientas, no le permite al niño crecer emocionalmente saludable para poder enfrentar la vida. ¿Okay? Súper importante. Bien, vimos lo negativo, entonces ahora vamos a ver lo negativo sería como el yin, ahora vamos a ver el yang, el poder transformador de un entorno positivo. Súper importante. Si todo lo que vimos generó un entorno negativo, un entorno de miedo, imagínense lo que puede llegar a ser un entorno lleno de amor, ¿no? El niño va a crecer con mucho apoyo, va a crecer con mucho amor y va a tener valores sólidos. No quiere decir que no pasen cosas negativas, pero el entorno va a ser súper positivo. Entonces, por ejemplo, cuando el niño crece en un ambiente de tolerancia, los papás o las personas encargadas son tolerantes, el niño va a aprender a tener paciencia. ¿Se acuerdan de esta palabra, paciencia? En un mundo de hoy del todo ya, de todo lo quiero para mañana, lo de mañana lo quiero hoy. Entonces, en un mundo donde el niño crece, o en un entorno donde crece con tolerancia, el niño va a aprender paciencia. Súper importante, poder enseñar a los niños paciencia. Hoy los niños no tienen paciencia. Los adultos no tienen paciencia, imagínense los niños, ¿no? Siempre estamos hablando del entorno donde el niño pasa más tiempo. A veces, como los niños aprenden muy rápido, no necesariamente tiene que estar 10 horas en un lugar. Con una hora de un entorno donde sea activo, pro amor, pro confianza, todo para el trabajo con el niño, para que pueda manifestar, para que pueda expresarse. Entonces, ese ambiente, por ejemplo, cuando el niño se lo envía, por ejemplo, los más chiquititos se lo envían a arte, se lo envían a alguna actividad física, no importa el deporte o la actividad que sea, el niño ahí donde puede expresarse, o a veces tal vez no, dependiendo de su cualidad física o su cualidad artística o expresiva, pero el niño a lo mejor puede encontrar en el adulto que enseña un referente y puede tomar de él mucho más de lo que a veces puede tomar de un entorno de mayor tiempo y no tan adecuado. Entonces, la tolerancia es muy importante, le enseña paciencia a los niños y le enseña, obviamente, un niño nos enseña también paciencia a quienes estamos a cargo de ellos. Si sabemos usarlo, podemos aprender. Y el beneficio es mutuo. Los elogios, esto es algo súper interesante, súper importante, porque el niño va a aprender gratitud y aprecio.
El niño va a aprender la gratitud y va a aprender el aprecio. Sobre todo lo va a enseñar a desarrollar. Un gracias simple no, pero siempre elogiando su accionar, agradeciendo su accionar, sobre todo cuando es de ayuda, va a ayudar a que la gratitud y el aprecio de la acción de los demás sean valorables. La aprobación, una aprobación de lo que el niño hace, de lo que el niño es, va a reforzar esa autoestima. Lamentablemente, la autoestima, uno que enseña artes marciales, uno empezó por eso también, ¿no? Uno va haciendo actividades también para poder sanar lo suyo, obviamente. Entonces, la aprobación, cuando un niño es aprobado, su autoestima se refuerza. Es súper importante. La aceptación. Cuando aceptamos al niño, le estamos mostrando, ¿qué le estamos mostrando? Cómo encontrar amor y cómo encontrar seguridad en el mundo. Aceptar al niño como es, yo le muestro eso, su seguridad, le muestro amor. Es muy importante. Fíjense, ustedes, los adultos que están escuchando o que después pueden llegar a escuchar, algo muy importante, ¿aceptan su cuerpo? Y aquellos que lo aceptan, ¿cuánto tiempo le costó aceptarlo como es? Un trabajo arduo. Imagínense con otros aspectos. Imagínense si para un adulto es difícil, para un niño. Bien, otro aspecto. Qué bueno, hay un primo en el viejo mundo, un mate a la distancia. Grande. Creo que está en España. La generosidad. Cuando hablamos de la generosidad inspira a los niños a compartir y a cuidar de los demás. Cuando el niño crece en un ambiente generoso, aprende eso, ¿no? Aprende a compartir y aprende a cuidar de los demás. La generosidad nos brinda eso, ¿no? Ser generosos con lo que tenemos, no necesariamente material. La sinceridad, esto, importantísimo. Cuando el niño crece en un ambiente sincero, donde se dice la verdad, o por lo menos al niño siempre hay que hablarle con palabras que entienda, ¿no? Acá hay algo muy importante que me viene ahora. Más allá de las circunstancias, el niño debe saber su verdad. El niño tiene que saber su historia. El niño tiene que saber su verdad con las palabras que entienda, por más doloroso que sea para los mayores. El niño no puede crecer en un ambiente de mentira. Imagínense un niño que le han dicho una mentira toda su vida, cuando es adulto que se entere de la verdad. Es muy doloroso. Entonces el niño tiene que saber su verdad. Siempre con palabras que entienda, transmitírselo de forma amorosa, sobre todo cuando empieza a hacer preguntas. Después hay unas técnicas que, bueno, no lo vamos a ver acá, pero que es súper importante y que facilita todo esto. Son técnicas subliminales, que son súper fáciles de hacer, que después podemos hacer algo en otro formato y pasar todas estas técnicas. Entonces, la sinceridad le enseña la importancia de la verdad y de la justicia. La verdad siempre triunfa. La mentira a la larga se descubre, y si no se descubre, se sufre. Si no se sufre en carne propia, se sufre en otros, ¿no? Y hoy, por suerte, hay un montón de terapias que son complementarias, que nos brindan la posibilidad de sanar esas cosas o esas, los secretos familiares o las mentiras digamos, para encubrir cosas feas, ¿no? La seguridad. Un ambiente seguro fomenta la confianza en ellos mismos y en los demás. Si se cría en un ambiente seguro, ellos van a sentir confianza en ellos mismos y en los demás. Eso es muy, muy, muy,
muy importante. Recuerden que tenemos, para criar los niños sanos, tenemos que tomar acciones los mayores. Si los mayores no estamos sanos, ¿cómo vamos a criar niños sanos? Pero ahí está nuestra responsabilidad, ¿no? De poder ayudarnos a sanar para que los niños crezcan lo más sanos posible, ¿no? A través de nuestra experiencia y a través de lo que podamos compartirlos con ellos. La serenidad. Acá entramos en un tema súper importante. Un adulto sereno, un adulto en paz, le va a transmitir paz mental, le va a dar paz mental al niño, y obviamente cuando un niño tiene paz mental puede tomar decisiones claras. Y si esto después, imagínense trasladarlo a adultos, ¿no? Hoy la paz, digamos, cuesta. Para mucha gente cuesta vivir en paz. No en el entorno, sino internamente. Imagínense, si no tenemos paz interna, ¿cómo podemos tener la paz afuera? El mundo que nosotros vivimos es el mundo reflejado de nuestro interior. También es para charlar eso. Bien, entonces, como mensaje clave aquí, el entorno positivo es el cimiento, ¿no? Es la base para que los niños crezcan emocionalmente fuertes, sanos, seguros y felices. Mucho para hablar acá, ¿eh? Bien. La tercera, una parte más, que sería como una tercera parte principal de esta charla. Preguntas para los que crían a los hijos. Háganse estas autopreguntas. Si ustedes tienen, hagan como un ejercicio, ya sea mental o escrito. La pregunta que vale un montón. Pregúntense, cuando hay una situación con sus niños, o sus niños son de determinada forma, ¿con qué están conviviendo sus hijos o tus hijos? ¿Con qué están conviviendo tus hijos? Pregunta clave. La respuesta está la solución a muchas cosas que pueden estar pasando a los niños. Otra pregunta, súper importante. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué tipo de palabras estás usando con tus hijos? Cuando hablamos de tus hijos, puede ser con tus alumnos, con tus ahijados, con el niño que cuidas. ¿Qué tipo de palabras usamos con nuestros hijos? Otra. ¿Qué actitud estoy modelando frente a ellos? ¿Qué ejemplo le estoy mostrando? ¿Cuáles son mis actitudes enfrente de ellos? ¿Ante cosas lindas o sobre todo las cosas malas? ¿Cómo me comporto frente a ellos? ¿Cómo me comporto frente a ellos cuando hay determinadas situaciones, buenas o malas? Es una muy buena pregunta. Otra pregunta. ¿Qué emociones son las que dominan en tu hogar o en tu casa? ¿Qué emociones prevalecen en tu hogar? Contestando esta pregunta, vas a poder ver cómo emocionan tus niños. ¿Cómo es tu clase? ¿Qué emociones están en tus clases? ¿Qué emociones están cuando compartís con los niños? Uno es humano y vive emociones, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos con niños, el niño modela, el niño copia, el niño chupa toda esa energía. Acuérdense, ¿no? El cerebrito del niño menor de 6 años está en un estado alfa, es una frecuencia de aprendizaje rápido. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un inventario o una lista honesta de las experiencias que nuestros hijos viven a diario a través nuestro. Otra pregunta que podemos hacer: ¿cómo puedo crear más intencionalidad para crear un entorno positivo?
¿Mm? ¿Cómo puedo ser más activo qué acciones puedo hacer para crear un entorno positivo para mis hijos o para mis niños, vamos a decir. Entonces, como conclusión podemos hablar que los niños son espejos. Los niños reflejan lo que ven, lo que sienten y lo que viven. Entonces, como una reflexión, si queremos un futuro lleno de adultos valientes, seguros, el cambio debe comenzar en el ambiente que estamos creando para ellos hoy. Y como dijo Dorothy Nolte es una escritora ya fallecida. Parte de lo que hablamos hoy o lo que estuvimos charlando está en su libro, el libro es Los niños aprenden lo que viven, la crianza de los hijos para inspirar valores. Creo que pueden descargarlo en internet. Entonces, por ejemplo, ella decía que si los niños conviven con la amistad, van a aprender que el mundo es un bello lugar para vivir. Entonces, tomemos en cuenta que el futuro de nuestros hijos está en nuestras manos. El futuro de tus hijos está en tus manos. Bien, si hay alguna pregunta, después la hacen en privado o lo hacen. También hay sugerencias útiles, basadas en capacitación y en experiencias. Acá hay algo muy importante, por lo menos se ve muy a menudo esto. La palabra tiene que ser de honor. Tu palabra tiene que ser de honor. Si le decís algo al niño, cumplilo. Hay que cumplirlo. Por ejemplo, hay muchas cosas que muchas veces, por ejemplo, se repiten órdenes. Hacelo, vas a hacerlo, vas a ver qué tal cosa, y nunca se cumple las amenazas, sobre todo de la mamá con los niños. Entonces el niño le toma el tiempo y la palabra no tiene valor. Entonces, si va a decir algo, ya sea bueno o no, cúmplalo. Entonces el niño entiende de que su palabra vale. Entonces, si le dice, bueno, por ejemplo, ¿no? Deja de hacer eso porque te va a lastimar, y si lo seguís haciendo va a pasar tal cosa, y si uno lo cumple, el niño empieza a grabar. Si mi mamá me lo dice, lo va a hacer. O mi papá lo dice, lo va a hacer. Si el profe lo dice, lo va a hacer. Si mi niñera lo dice o el que me está cuidando lo dice, lo hace. Entonces el niño va grabando de que la palabra tiene valor. Sara dice, repetí la autora es Dorothy Nolte. Dorothy L. Nolte. Entonces, la palabra tiene que ser de honor. Se tiene que decir una vez, 2 como máximo. Y se tiene que cumplir. Lo que sea, se tiene que cumplir. Entonces el niño sabe que la palabra del adulto se cumple. Yo veo infinidad de veces, los retos, las amenazas, además, que el niño después mira así y después no me hace nada. Entonces, el niño graba también eso, que la palabra no tiene valor porque no se cumple. Entonces tenemos que nuestra palabra sea impoluta. Si lo digo, lo hago. Si lo digo, lo cumplo. Entonces tengan cuidado de lo que dicen, lo que prometen, o lo que amenazan, de última si es una amenaza. Que espero que no. Acá hay algo muy interesante. Por ahí algunos no lo ven bueno esto, pero premios y negociaciones. Esto es muy interesante. Por ejemplo, es una forma estimulante para el niño como recompensa por algo que tiene que hacer o algo nuevo. Obviamente esto no hay que hacerlo siempre porque después aparece la manipulación. ¿Qué me vas a dar? Entonces, simplemente es un incentivo. Por ejemplo, si ordenas tu habitación, podrás estar tanto tiempo, no sé, hoy tiempos modernos, ¿no? Con la PlayStation, con el celular, si tienen pantalla. O, no sé, haciendo algo que al niño le guste y que ustedes
en cierta manera controla. ¿Cuál era la forma antigua? Si no lo haces, te lo saco, te lo rompo, te lo tiro. Entonces, ¿qué pasa? El niño, en esa forma antigua, el niño sufre y genera un resentir con quien tiene el mando, ¿no? Con quien tiene el liderazgo. Y obviamente con eso que tiene que hacer. Va a odiar eso que tiene que hacer. Porque si no lo haces, pierde algo. Y entramos en modo miedo, la pérdida. En cambio, en el otro lado es modo amor, lo que viene, la abundancia. Entonces, si ordena el cuarto, va a tener tiempo para hacer a eso que le gusta. Obviamente, no siempre. Esto es como premio. Si yo siempre lo ordeno, después el chico siempre va a ser como un empleado. Entonces, si me pagás, voy. Si me pagás, lo hago. No tiene sentido eso. Nosotros estamos enseñando. Nosotros estamos educando. Estamos educando para la vida. Algo muy interesante para los niños, sobre todo para los más chiquitos, es la planificación, o la anticipación también, ¿no? La anticipación de lo que se va a hacer. Por ejemplo, bien, ahora jugamos, pero después nos vamos a duchar, y después vamos a cenar, y después vamos a dormir. Entonces, el niño ya le sacamos la ansiedad de lo que va a pasar y ya le ordenamos su estructura. Y si nosotros cumplimos nuestra palabra, el niño sabe que eso va a ser así. Más allá de que pueda haber flexibilidades, que eso también es muy importante. También es bueno tener tiempo libre, que el niño tenga tiempo libre. Hoy es muy común que el niño, que tengamos ocupado al niño en cosas de aprender. Tenemos que dejarlo al niño que se exprese, que se aburra. Cuando el niño está aburrido es el mejor momento de creación. Entonces, vaya con sus juguetes, le podemos dar una hoja y lápices, fibras, lo que el niño le guste. Normalmente es más fácil, hay mucha gente que le da el celular y le pone jueguitos para crear. Y está bien eso, en parte está bien, pero lo que estamos fomentando es lo que ellos quieren, estar en una pantalla. Más allá de que sea con algo interactivo, que digamos, es mucho mejor que un jueguito común o simplemente las redes, qué sé yo, que tienen acceso muchos niños, los más grandecitos sobre todo. Es importante. Bien, esto también es importante, sobre todo a los docentes, a los docentes o a los que juegan con los niños. Cuando es un juego hay que identificarlo, identificar el momento del juego. Por ejemplo, el tiempo que lo van a hacer a la tarde, después de la siesta, después de la merienda, antes de almorzar, antes de cenar. Entonces el tiempo y las veces que lo van a hacer. Acuérdense de anticipar, es planificarlo para que el niño sepa, y ahí tienen que negociar. Esto es algo que por ahí, como maestro de niños, entonces vamos a hacer, yo lo quiero hacer 10 veces, lo vamos a hacer 5. No, 10, 4. No, 10, lo hacemos 3. Entonces el niño empieza a ver que no es lo que ellos quieren, sino lo que uno le dice. Después está la flexibilidad de uno para trabajar con eso. Si le gusta, podemos incentivarlo y darle más. Lo mismo pasa con las cosas que no le gustan. No lo quiero hacer. Bueno, lo hacemos una vez, probamos 2 veces. No lo quiero hacer. Bueno, si no lo hacemos, entonces tenemos que negociar otras cosas. Si no hacemos esto, vemos con aquello que te gusta, tampoco lo vamos a hacer. Entonces el niño empieza a trabajar y estamos educando que hay cosas que se tienen que hacer para aprender, o por lo menos para que las vivencie. Entonces, otra cosa importante en el juego, cuando uno juega, el niño te cree que también sos el par de él, sos un niño, sos uno igual que él. Entonces, hay que identificar cuándo empieza el juego y cuándo termina. ¿Por qué?
Porque si no damos un marco de inicio y cierre, el niño sigue en ese modo juego y después te sigue creyendo que sos un niño o sos un igual que él. Entonces después tu palabra empieza a dejar de ser líder y son igual, se miden iguales. Entonces, bueno, hasta acá jugamos. Ahora, de vuelta, papá, mamá, profe, lo que sea. Tengo una pequeñita anécdota en una de mis clases, en un momento de juego con los niños, donde uno juega en artes marciales, obviamente a la lucha, donde uno en ese momento era con todo el grupo, un grupo de 8 o 10 alumnos, eran todos contra el profe, como juego. Entonces, bueno, termina y yo no di, fue un error mío, o digamos algo que me hizo aprender, más allá de que lo sabía, pero bueno, a veces hay cosas que se tienen que aprender por experiencia. Cuando cerramos ese momento, bueno, yo no di la orden de hasta acá el juego, ahora vamos a hacer otra cosa. Entonces empezamos a hacer otra cosa y uno de los más grandecitos viene atrás y me siguió pegando, me pegó como si estuviésemos jugando. Entonces, bueno, ahí tuve otra reacción, ¿no? De educación y demás. Pero nada raro, simplemente con palabras. Y ahí entendí que si yo no le digo hasta acá terminamos el juego, ahora volvemos a aprender o cambiamos la modalidad, los niños siguen en eso. Y cuando ven la oportunidad van a seguir jugando. Y te van a llevar a su igual, te van a ver como el mismo nivel, ¿no? El par. Entonces es importante, bueno, hasta acá, listo, ahora tal cosa. Ahora volvemos a alumno maestro, por ejemplo. Súper importante, fue muy valorable esa experiencia. Otra cosa muy importante, y ya acá vamos terminando, esto tengan en cuenta, siempre recuerden que todo lo que yo trato de transmitir no es para restar, sino es para sumar y no para juzgar a nadie. ¿Cómo se nombra al niño en la casa? Esto es súper importante porque después genera cosas. Entonces, ¿cómo se lo nombra al niño? Se lo nombra con el nombre, con un sobrenombre, con un diminutivo. El diminutivo es menos. Entonces, a mí, una cosa muy simbólica, en mucha gente más que me vio crecer, yo tengo casi 50 años, Marcelito, todavía me ven chiquito, ¿no? Entonces, yo sé que es cariñosamente, pero bueno, eso me está diciendo cómo el otro me ve a mí. Más allá de que uno haya crecido en otro ambiente y el otro no, ni tenga ni idea de lo que uno es hoy como adulto. Entonces, tengan en cuenta los diminutivos. ¿Qué apodos le dicen? ¿Qué apodos le ponen? El apodo es tremendo. Puede ser súper poderoso, un apodo súper poderoso, o puede ser denigrante. Entonces tengan en cuenta los apodos que le dicen o cómo le dicen cariñosamente a sus niños. Sobre todo si ese apodo es sobre su cuerpo o sobre su accionar. Tengan en cuenta eso, es muy importante. Un apodo denigrante o que los humille después puede condicionar su futuro, su accionar. Por ejemplo, a los niños que se les llama, ¿no? Que tienen mucha energía concentrada, los gorditos, si nosotros todo el tiempo le decimos apodos cariñosos, pero en relación a su cuerpo, va a grabar en forma subconscientemente algo que o lo puede subir su autoestima, sobre todo si el apodo es de poder, campeón, genio, bueno, nombres que potencien o nombres que denigren, ¿no? O apodos cariñosos, ¿no? Gordito, qué sé yo, nalgón, nalgona, qué sé yo, bueno,
todo lo que sea denigrante, humillante para la persona, sobre todo si es sobre su cuerpo o sobre alguna situación que él manifieste, ya sea de emoción, ya sea de palabra o de su cuerpo, lo que sea. Imagínense uno que está perdiendo el pelo y le dicen pelado. Después se acostumbra y está todo bien. Si la persona acepta que es pelado, cero problema. Pero si realmente para la persona es muy importante el pelo para su imagen y le dicen pelado todo el tiempo, y eso genera un daño. Imagínense para un niño, si le dicen al gordito, o por ejemplo, no sé, o al flaco, al revés, ¿no? El desnutrido, sombra al hambre, kilómetro parado, un montón de cosas. Todo eso generalmente puede ser no puede ser grato para el niño o puede generar traumas en el adulto mayor. Y si se repiten mucho, una cosa es cuando es del momento y otra cosa es cuando se repite. Entonces, cuando se repite se graba en el subconsciente esa energía del apodo, ¿no? Y también depende de quién venga, si viene de los papás o viene de personas ajenas, ¿no? Mientras más cercano es más fuerte su acción. Y otra de las cosas también, porque el niño después pasa acá hay una situación con los niños, con las niñas, cuando, sobre todo cuando esto pasa muchas veces con las mamás solteras o cuando el papá no está o cuando, bueno, un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo se nombra al niño o a la niña en la casa? Por ejemplo, el hombrecito de la casa. Un niño no es el hombre de la casa, es un niño. Hombre es en adulto. Entonces nosotros tenemos que ubicarlos, el niño es el niño. Podemos decirlo como cariñosamente, pero no podemos decirlo, grabárselo al niño. Cuando la mamá le dice que es el hombre de la casa o el hombrecito de la casa, se lo cree. Y está muy bien para él, porque se lo dice su mamá. Y después toma el lugar de un hombre. Y es un niño, o en su subconsciente. Entonces, ¿y qué pasa si no puede hacer la función de un hombre un niño? Se trauma o genera alguna situación que después puede ser complicada para el futuro. Entonces, tengan cuidado cómo nombran al niño, ¿no? Los apodos o cómo los apodos ya sean denigrantes o de poder. El hombre, mi reina, mi compañero, mi compañerito, el hombre en mi vida, pobrecito, pobrecita, el gordo o gorda, el gordi, cariñosamente. Todo lo que sea defecto, todo lo que potencie, que no es, puede llegar a ser traumático en algún momento. O tal vez no. Pero bueno, tengan en cuenta cómo se nombra el niño o la niña en la casa. Y acá, a través de esto, después, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Pero los niños hoy se convierten en emperadores de la familia, o del papá o de la mamá. Entonces, cuando el niño manda, hay un orden jerárquico inverso en el que no se está cumpliendo. Los papás son los que lideran a los niños, no mandan, lideran, enseñan. La mamá protege, la mamá cuida, el papá enseña a sobrevivir, protege, simbólicamente. No es que sea, debería ser así, pero bueno, en algunos aspectos, ¿no? Hoy hay muchas cosas en la sociedad actual que dificultan todas estas cosas. Y para cerrar, algo que está lindo para las mamás, para los papás o para quienes tutoreamos niños, los hijos no deben convertirse en lo que deseamos. La valentía de ser padre, de ser madre o de cuidar niños es que estos se conviertan en algo que uno no pueda imaginar, como liberarlos para que ellos sean lo que tienen que ser, no lo que nosotros queremos que sean. Nosotros tenemos la función de ayudarlos a crecer en esta vida lo más sanos posible y con lo mejor que nosotros podamos transmitirles. Los niños
tienen que ser lo que ellos quieren ser, no lo que nosotros creemos que sean. Eso es por nuestras frustraciones, se las transmitimos después a los niños. Liberemos a los niños de nuestros deseos y dejemos que cumplan sus deseos. Dejemos que tengamos la valentía de que los niños sean lo que ellos vinieron a hacer a este mundo. Y guiémoslo de nuestra mejor forma, con el mejor amor posible. Y tengamos la valentía también de reconocernos y de hacer lo que tengamos que hacer para poder ayudar a nuestros hijos a que sean la mejor persona que puedan convertirse. Que tengan un excelente día.